corrida ou alguma atividade de grande impacto, ele corre, você acontece microfissuras também no osso. Ele auxilia nessa parte da reciclagem para você fazer. Y en realidad va a promocionar el depósito justamente y la resistencia del hueso, porque como tiene más estimulación, ¿sí? También va a tener una mayor resistencia justamente de aquella persona que no hace nada, justamente, ¿verdad? Y no estimula mucho, ¿verdad? No utiliza mucho, ¿verdad? Porque aquel órgano que no se utiliza va atrofiándose, ¿verdad? En este caso el músculo y el hueso también. Una persona que está encamada justamente se va atrofiando por largos periodos, por meses, ¿verdad? El músculo se va atrofiando, el hueso se va debilitando, porque no se utiliza. No se coloca a mão assim para ver os músculos, para acompanhar, cadê os músculos? O Vitor está acalmado, não vai trazer fino. Ahora, los estímulos dependen entonces de las concentraciones de hormonas. Entonces, los niveles de calcio van a permitir entonces la liberación de diferentes hormonas que tienen a su cargo la regulación, ¿verdad? La regulación entonces de la calcemia. Entonces, cuando disminuye el calcio en la circulación, aumenta la producción de ¿qué hormona? La paratormona, que es sintetizada en ¿qué órgano? Hagan más silencio detrás. La paratiroides, que posee ¿qué célula es la que va a sintetizar la paratormona? Las células principales de la paratiroides. Después vamos a tener entonces que cuando aumenta la concentración de calcio va a favorecerse el depósito de calcio y ahí entonces se va a sintetizar ¿qué hormona? ¿Cuál es el órgano que sintetiza? La tiroides. ¿Cuál es la célula de la tiroides? Parafoliculares, porque las foliculares sintetizan las hormonas tiroides y las parafoliculares van a sintetizar entonces la calcitonina. Parafoliculares. La osificación, tenemos entonces dos tipos de osificación. La endocondral, en donde las células mesenquimáticas primero forman un molde cartilaginoso, o sea, células cartilaginosas, y posteriormente se va osificando. Y tenemos la osificación intramembranosa, en donde las células mesenquimáticas forman directamente, ¿verdad?, células óseas, ¿verdad?, de la estirpe ósea, y se va formando en el tejido conjuntivo directamente matriz ósea. Matriz ósea, ¿verdad? Que mucha piloteada encontré en esa parte, Dios mío. No, profesor, fala isso no. O sea, intramembranosa es la osificación que ocurre dentro de las membranas. Sí, porque es intramembranosa, dentro de las membranas, ¿verdad? Bueno, así también como encontré que el tejido... Es tipo, buscó la raíz ahí del término, ¿verdad? Buscaron la raíz del término. Bueno, está bien, ¿verdad? Es para no dejar en blanco, ¿verdad? Baikicola, ¿verdad? Una piloteada ahí, ¿verdad? Bueno, tratando de desglosar el término, ¿verdad? Piloteó, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Y está también lo mismo del tejido conjuntivo mucoso, ¿verdad? Que secreta moco, ¿verdad? También le buscó el lado, ¿verdad? Para no dejar en blanco, ¿verdad? Para no dejar en blanco, ¿verdad? Mas a pessoa tem que ver que menos é mais. É. Nem sempre mais é mais. Fala em latim. Entonces, eso es para no equivocarse en el examen final. No equivocarse en el examen final. Porque me van a querer poner otra vez lo mismo. Entonces ya advirtiendo ya. Eu acho que isso é uma questão, tá? Só acho. Exatamente. Eu tenho certeza, tá? Bueno, Eu tenho certeza. tenemos también entonces lo que sería tejido sanguíneo. Tá. Tejido sanguíneo. Bueno, eso está fresquito. Sanguíneo y muscular desarrollamos hace poco, ¿verdad? Está fresquito todavía. Olha que legal, gente, maravilhosa. Tenemos que conocer entonces que el tejido sanguíneo viene a ser un tejido conjuntivo cuya matriz es líquida. Esa matriz líquida es el plasma, que está formado principalmente por agua, ¿verdad?, electrolitos y proteínas. Entre sus proteínas tenemos que describir entonces
las principales proteínas, la albúmina que participaba en la homeostasis hídrica, el equilibrio de líquidos entre los compartimentos extracelulares, las globulinas entonces no inmunes, que también colaboraban entonces con el equilibrio, pero la albúmina era la mayor participante. Teníamos las globulinas inmunes, inmunoglobulinas o globulinas gamma, que eran sintetizadas por las células de defensa, los linfocitos B, ya que las globulinas alfa y beta eran sintetizadas por el hepatocito, por las células hepáticas en el hígado. Mientras que las inmunoglobulinas eran sintetizadas, son los anticuerpos sintetizados por las células beta, por las células B, linfocitos B. Bueno, también teníamos los factores del complemento que participaban en la inmunidad y los factores de la coagulación también que trataban de mantener la hemostasia, evitar las pérdidas sanguíneas, Hemostasia. Entre los factores de la coagulación justamente teníamos el fibrinógeno, una proteína que se iba a activar en el caso justamente de que ocurra la cascada de la coagulación, se iba a activar entonces para formar la fibrina, y la fibrina se iba a polimerizar entonces formando redes o mallas que atrapaban células sanguíneas y formaban el coágulo sanguíneo. Los componentes celulares. Teníamos entonces que el hematocrito era el índice hematimétrico justamente que medía la proporción de la sangre que corresponde a las células. Variaba de 40 a 45% el hematocrito. 40 a 45%. El resto era plasma. El resto es plasma. De ese 40 a 45%, solo 1% correspondía a glóbulos blancos y trombocitos o plaquetas. Y el resto, glóbulos rojos. Entonces, componentes celulares: glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos o leucocitos y los trombocitos o plaquetas. Los glóbulos rojos, que eran las células sanguíneas que encontramos en mayor proporción. Teníamos entonces una cantidad promedio de 4,5 a 4,8 millones por milímetro cúbico aproximadamente, con una desviación estándar de más menos 600.000, más en hombres, menos en mujeres. Más o menos entonces 600.000. Se trata entonces de células con una forma, células anucleadas, no tienen núcleo, con forma de disco bicóncavo, con dos concavidades, o sea, tenía como una cinturita, ¿no? Eso le permitía entonces deformarse al atravesar por capilares con diámetro pequeño. Deformarse, ¿verdad? Sin sufrir lesiones, sin sufrir hemólisis o destrucción de células sanguíneas. Tenía una vida media de ¿cuántos días? 120 días. Entonces, derivan de precursores en la médula ósea, los proeritroblastos, justamente, que son células de la médula ósea que conservan todavía el núcleo, van sintetizando justamente proteínas de citoesqueleto, la hemoglobina, ¿verdad? Y luego van a salir a la circulación, ¿verdad? Y al salir a la circulación ya pierden su núcleo y su retículo endoplasmático rugoso, ya que ya no necesita sintetizar proteínas, porque ya sintetizó todas las proteínas que necesitan para cumplir su función durante esos 120 días que va a permanecer en la circulación. Cuando sale recién a la circulación, conserva esos grumos basófilos, restos nucleares, restos de ribosomas, y se denomina reticulocito. El reticulocito corresponde a 1% de todos los glóbulos rojos. ¿En cuánto tiempo se convierte en eritrocito maduro? En 24 a 48 horas el reticulocito, ¿verdad?, perdía esos grumos basófilos y se convertía en un eritrocito maduro. Entonces, 1% de todos los glóbulos rojos correspondían a los reticulocitos. ¿Se recuerdan que yo le dije que el aumento de reticulocitos, ¿verdad?, uno tenía que relacionar con pérdidas sanguíneas o un aumento de la formación de células sanguíneas? O sea, eso sería anormal, un aumento de reticulocitos.
porque ese 1% es suficiente para reponer todos los eritrocitos que van muriendo. Ah, lembrei que você falou que se tivesse em abundância era... Que van muriendo. Sí. Bueno, la hemoglobina, que viene a ser la proteína del eritrocito que le permite cumplir su función, está formado por un grupo hemo que tiene un centro de hierro, que es lo que se va a fijar al oxígeno y le da esa coloración rojo intensa a la sangre oxigenada, ¿verdad? Y por la globina, ¿verdad? Tenemos diferentes cadenas de globinas que van a formar entonces la hemoglobina, ¿verdad? Alfa, beta, delta, gamma. Dependiendo de las combinaciones vamos a tener entonces 3 tipos de hemoglobina: hemoglobina A, hemoglobina A2, hemoglobina F. Predomina en el adulto la hemoglobina A o A1, ¿verdad? Que vamos a encontrar en un 96 a 97% en el adulto, ¿verdad? Mientras que la fetal o hemoglobina F encontramos entonces a nivel fetal en mayor concentración. La hemoglobina A2, ¿verdad? 1,5 a 3% aproximadamente en el adulto. La hemoglobina fetal 1% entonces en el adulto. Recordad entonces las cadenas también que forman cada tipo de hemoglobina, ¿verdad? Cada tipo de hemoglobina. Y también tienen que tener en cuenta, ¿verdad?, ese cuadro de los grupos sanguíneos, sus antígenos, sus anticuerpos y también el factor RH, las compatibilidades sanguíneas, donador universal, receptor universal. ¿Por qué? Bueno, después tenemos que hablar de los glóbulos blancos o leucocitos. Glóbulos blancos o leucocitos, entonces vamos a tener en cuenta que teníamos en unas concentraciones de 4.000 a 10.000, entonces glóbulos blancos o leucocitos. Se diferenciaban, entonces se dividían de acuerdo a la presencia de gránulos específicos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos teníamos de 3 tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los granulocitos que teníamos entonces en un tamaño, que eran células de mayor tamaño que los eritrocitos, 10 a 12 micrómetros aproximadamente, variaba entonces de acuerdo a las características de sus gránulos específicos. Los gránulos neutros, entonces, que mantienen una coloración clara del citoplasma, encontrábamos en los neutrófilos. Gránulos eosinófilos en los eosinófilos y gránulos basófilos en los basófilos. Los neutrófilos, que eran fagocitos, eran los leucocitos más abundantes y sería la célula nucleada más abundante de la sangre también, ya que los eritrocitos no tienen núcleo. Vamos a encontrar entonces que viene a ser un fagocito. La forma de su núcleo es variable y suele tener varias globulaciones, de ahí la denominación de polimorfonucleares a estos granulocitos, polimorfonucleares. Su citoplasma es más claro, ¿sí? Tiene capacidad entonces de fagocitar, de ahí que es un fagocito. Actúa en conjunto con los macrófagos en la inmunidad innata. Su membrana posee receptores para proteínas del complemento, para anticuerpos y para antígenos de microorganismos. De ahí que puede actuar entonces de forma inespecífica, detectando células extrañas, pero también va a localizar entonces y actuar más rápidamente si se fijan a proteínas del complemento o anticuerpos. Detecta más rápidamente. Vamos a encontrar entonces que estas células poseen en sus gránulos enzimas que les permiten degradar la lámina basal del endotelio para atravesar y pasar al tejido conjuntivo. Eso estaba mediado gracias a los efectos de los mastocitos, justamente, que producían una alteración de la permeabilidad y facilitaban el paso entonces hacia el tejido conjuntivo de los leucocitos, y entre ellos los neutrófilos, que eran la primera célula que llegaba entonces al sitio inflamatorio, ¿verdad?, una vez que se desarrolla desde la sangre, ¿verdad? De ahí que actuaban principalmente en el proceso inflamatorio agudo. Aunque actúa ante diversos tipos de microorganismos, aumentan en gran cantidad en infecciones bacterianas principalmente, pero eso no significa que no actúe contra otro tipo de microorganismos, solo que aumentan en gran cantidad ante infecciones bacterianas. El eosinófilo, entonces,
que encontramos en una proporción de 2 a 3% de todos los leucocitos, ¿verdad? Actúa principalmente ante infecciones parasitarias y también aumenta en cantidades en las reacciones alérgicas. En sus gránulos específicos vamos a encontrar entonces péptidos antimicrobianos, vamos a encontrar también enzimas que permiten degradar entonces la matriz extracelular para que vaya migrando, y también vamos a encontrar enzimas como la histaminasa que le permite actuar también disminuyendo el efecto de la histamina liberada por los mastocitos y por los basófilos. De ahí que actuaba también ante reacciones alérgicas. No fagocitaban los parásitos, sino lesionaban ellas liberando sus gránulos, ya que los parásitos son microorganismos de gran tamaño. Los basófilos, que son los leucocitos menos abundantes, encontramos menor cantidad, menos de 1%, alrededor de 0,5% en realidad en el libro menciona. Sus gránulos son basófilos, son células muy parecidas a los mastocitos, pero encontramos también a nivel de la circulación, podían atravesar también hacia el tejido conjuntivo. En su membrana también van a tener receptores para los anticuerpos IgE, inmunoglobulinas, que sensibilizan a esas células para que liberen grandes cantidades entonces de sus productos, enzimas, principalmente la histamina, proteínas, la histamina, leucotrienos y la heparina también. Entonces participaba en la inflamación y actuaba de forma exagerada en las reacciones alérgicas. Los agranulocitos, ¿verdad? De ahí tenemos entonces los linfocitos, que vienen a ser el segundo leucocito más abundante, 30% de todos los leucocitos. Eso en valores en adultos, porque en niños dijimos que podía alcanzar hasta 50%, menores de 5 años. Entonces valores en adultos alrededor del 30%. Tenemos diferentes tipos de linfocitos y también de diferentes tamaños. En realidad su tamaño varía entre 6 a 30 micrómetros, siendo el 90% de ellos linfocitos pequeños. Vamos a encontrar entonces que se clasifican en linfocitos T, 70% de los linfocitos, ¿verdad? Linfocitos B, un 20% de los linfocitos, y los linfocitos NK, un 10% de los linfocitos, y en realidad son los linfocitos de mayor tamaño. Los linfocitos NK que actúan de forma inespecífica son células citolíticas que también colaboran con los macrófagos y los neutrófilos en la inmunidad innata, ¿verdad? Inmunidad inespecífica. Ya los linfocitos T y los linfocitos B actuaban de forma específica. Los linfocitos T otra vez se volvían a clasificar en linfocitos T citotóxicos o linfocitos TCD8, que participaban en la inmunidad celular, en realidad, célula a célula, liberando entonces sus enzimas para degradar microorganismos. Los linfocitos T helper o CD4, que eran los directores de la inmunidad, eran las células que justamente tenían receptores para los antígenos que eran presentados por los macrófagos, y enviaban entonces citocinas, ¿verdad? Que estimulaban los linfocitos T citotóxicos y también los linfocitos B. También tenemos los linfocitos T supresores, que disminuían entonces la reacción inflamatoria, porque una reacción inflamatoria exagerada podría producir lesión tisular, y también ante las reacciones autoinmunes. De ahí que hay alteraciones a nivel de esos linfocitos en las reacciones autoinmunes. Y también vamos a tener los linfocitos T gamma, que son los linfocitos intraepiteliales, encontramos entre las células epiteliales en escasa cantidad, pero que podría aumentar si se produce un proceso inflamatorio. Los linfocitos B, que también son estimulados por los linfocitos T helper, ¿verdad? Vamos a encontrar que actúa de forma específica produciendo un anticuerpo que era específico para un microorganismo, para un tipo de microorganismo. Ante la presencia entonces del microorganismo se puede entonces diferenciar y convertirse en plasmocitos, célula plasmática, que son las células productoras de anticuerpos. Anticuerpos que ya dijimos que tenemos de diferentes tipos: IgM, IgG, IgA, IgE.
monocitos. Bueno, los linfocitos B, como ya mencioné, que participaban en la inmunidad humoral, que justamente se trata de la producción de anticuerpos. Los monocitos derivan también de células de la médula ósea. Vamos a tener entonces que permanecen durante 3 días en la circulación y luego pasan al tejido conjuntivo para convertirse entonces en las células del sistema mononuclear fagocítico. Tenemos entonces los macrófagos tisulares, macrófagos alveolares, células de Kupffer, microglia, condroclastos y osteoclastos, entre las células del sistema mononuclear fagocítico. Trombocitos o plaquetas son fragmentos de una célula gigante de la médula ósea, que es el megacariocito. La membrana plasmática iba a dividir el citoplasma en fragmentos que formaban discos biconvexos con un diámetro de 2 a 3 micrómetros. También son anucleadas, ya que son fragmentos de un citoplasma. También son anucleadas. Importante entonces para el mantenimiento de la hemostasia, ya que forman el tapón plaquetario. Bueno, tejido muscular a grandes rasgos nada más. Só uma pergunta, professor, uma perguntinha. Quando eu faço aquela parte do tratamento de hemoterapia... Bueno, tejido muscular, puntos a tener en cuenta entonces. Sí. Los tipos de tejido muscular, ¿verdad? Músculo estriado, músculo liso. El músculo estriado, que otra vez se diferencia en varios tipos: estriado esquelético, estriado visceral, estriado cardíaco. ¿Verdad? El estriado esquelético, tener en cuenta entonces su estructura, cómo está organizado el músculo rodeado por el epimicio, no por el epineuro, ¿verdad? Está fragmentado entonces por el perimicio, que va a rodear y dividir en fascículos o haces musculares, ¿verdad? Y que va a volver a dividir entonces los fascículos en fibras musculares. La fibra muscular, que es nuestra célula muscular multinucleada, que tiene grandes cantidades de miofibrillas que desplaza el núcleo hacia la periferia. Vamos a encontrar entonces que la membrana plasmática se denominaba sarcolema, el citoplasma sarcoplasma, el retículo endoplásmico, retículo sarcoplasma. Dentro de cada fibra muscular encontramos grandes cantidades de miofibrillas. Las miofibrillas a su vez contienen miofilamentos de actina y de miosina. Las miofibrillas estaban organizadas en sarcómeras. Las sarcómeras que se encontraban entre las líneas Z, que eran proteínas a las cuales se fijaban los filamentos de actina. Eso permitía dividir lo que serían las miofibrillas en bandas claras y bandas oscuras, las sarcómeras. En las bandas claras encontramos solamente los filamentos de actina. En las bandas oscuras, los filamentos de miosina y los extremos que se superponen de los filamentos de actina, justamente. Filamentos de miosina y los extremos de los filamentos de actina. En el interior de la banda A encontrábamos la zona H, donde ya no encontrábamos esos extremos de los filamentos de actina y solamente los filamentos de miosina. Y la línea central era la línea M. La banda I, o banda clara, ocupaba parte de 2 sarcómeras adyacentes, mientras que la banda A estaba dentro de una misma sarcómera. Durante la contracción se modificaba el espesor, entonces la longitud de la banda I y de la zona H, y no así de la banda A. Bueno, en cuanto a la estimulación, saben, entonces llegaba a la terminación nerviosa, a la fibra muscular, liberaba el neurotransmisor, se transmitía el impulso por la membrana de la fibra muscular e ingresaba a nivel de los túbulos T, que eran invaginaciones de la membrana de la fibra muscular, que entraban en contacto con estimulaban también las cisternas terminales. Las cisternas terminales que formaban parte de qué organela. Retículo sarcoplásmico, eran dilataciones del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Las cisternas terminales y el túbulo T, que va a formar la triada justamente, ¿verdad? Las cisternas terminales, que vienen a ser entonces las dilataciones del retículo sarcoplásmico, que almacenaba calcio justamente. La llegada del impulso al túbulo T
producía liberación de calcio, que entraba en contacto entonces con la troponina en el sarcoplasma, la troponina C, ¿verdad? Que hacía entonces que la troponina T modifique la localización, entonces la disposición de la tropomiosina, liberando el sitio de unión para que la cabeza de miosina pueda entrar en contacto con el filamento de actina, y luego por hidrólisis de ATP se producían golpes de fuerza. Para terminar la contracción necesitamos la acción de una enzima que es la acetilcolinesterasa, que disminuía las concentraciones de acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica. Eso cuando terminaba entonces el impulso. Bueno, ahora, lo que sería entonces el músculo estriado visceral es prácticamente igual al músculo esquelético. Su diferencia era las localizaciones. Encontramos en los músculos encargados entonces que participan en la deglución y la respiración. De ahí que encontramos la lengua, faringe, porción superior del esófago y parte del diafragma. Músculo entonces estriado visceral. Después prácticamente sería igual al músculo esquelético. Ahora el músculo cardíaco sí tenía diferencias. Una de las diferencias era que ya contaba con células individuales, independientes, entraban en contacto unas con otras a través de discos intercalares, que era la unión de la membrana de una célula con otra, donde teníamos uniones comunicantes. Podían comunicarse con varias células a través de sus estriaciones transversales. Tenían menos miofibrillas, de ahí que la estriación era menos notoria en el músculo esquelético, y el núcleo era más centralizado, por ende. Aparte entonces, el mecanismo de contracción era muy parecido, prácticamente similar. También teníamos el complejo troponina, tropomiosina. Una diferencia que encontramos era la fuente de calcio, que también, aparte del retículo sarcoplásmico, provenía del medio extracelular. Músculo cardíaco que encontramos solamente en el miocardio del corazón. Músculo liso que teníamos también de dos tipos. Mencionamos brevemente el multiunitario, que encontramos en los músculos intrínsecos del ojo y a nivel del músculo pilorector. Tenía una estimulación nerviosa únicamente. Ahora el músculo liso visceral o unitario, visceral o unitario, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces en la mayoría de las vísceras, ¿verdad? Vamos a encontrar en el tubo digestivo, vías urinarias, vías biliares, aparato reproductor femenino, masculino, a nivel de los bronquios, ¿verdad? Está bastante distribuido entonces el músculo liso unitario o visceral, ¿verdad? Tenemos entonces que sus células son alargadas, fusiformes, núcleos alargados, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces que las unidades contráctiles eran diferentes. En vez de disco Z o línea Z, teníamos cuerpos densos a los cuales se fijaban los filamentos de actina. Los filamentos de miosina también eran un poco distintos, tenían esa polaridad lateral que le permitía un mayor acortamiento de la fibra. También estaban menos organizadas, no estaba uno al lado de otro y uno debajo de otro, sino que se disponían en diferentes direcciones. De ahí que la contracción no acortaba en un solo sentido, sino que acortaba en varios sentidos. De ahí que la célula como que se arrugaba durante la contracción muscular. El estímulo para la contracción, que podría ser de varios tipos: nervioso, mecánico, químico. Químico a través de las hormonas, mecánico a través entonces de la distensión del órgano. Distensión mecánica entonces del órgano. Nervioso, que va liberando entonces sus productos en las dilataciones nerviosas o varicosidades entonces a nivel del intersticio, y va a entrar en contacto también en receptores. En vez de túbulos T en su membrana teníamos caveolas, que eran imaginaciones menos desarrolladas, que también estaban en contacto con el retículo sarcoplásmico, que está poco desarrollado en el músculo liso. También libera calcio, pero depende más del calcio extracelular para su contracción. El calcio que ingresa, pero que no entra en contacto con un complejo troponina-tropomiosina, porque no tenemos en el músculo liso complejo troponina-tropomiosina. Allí tenemos entonces otra proteína que se fija al calcio, que es la calmodulina, que se va a unir al calcio formando el complejo calcio-calmodulina,
que va a activar una enzima que es la miosincinasa, que va a fosforilar la cabeza de miosina para que gane afinidad por el filamento de actina. Entonces ahí no tenemos complejo troponina, tropomiosina. Una vez que gana afinidad, al estar fosforilada, la hidrólisis de ATP produce el golpe de fuerza. Para terminar la contracción necesitamos desfosforilar y allí participa otra enzima que es la miosin-fosfatasa. La contracción del músculo liso, que aparte de permitir un mayor acortamiento, es más lenta y gasta menos energía. La contracción del músculo liso que puede durar varios minutos incluso, mientras que el músculo esquelético, segundos o fracciones de segundo incluso. Me faltó algo del músculo esquelético, los tipos de fibra del músculo esquelético. Tenemos las fibras blancas, rojas e intermedias. Ahí tenían que saber justamente cantidades de mioglobina, proporción de mitocondria, cuál es resistente a la fatiga, cuál era que se fatiga con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a tipos de fibras musculares esqueléticas, ¿verdad? Y bueno, Sério? 60 questões? 60 más o menos. Bueno, hasta ahí nos quedamos en nuestra retrospectiva del primer semestre, ¿verdad? Un compacto, ¿verdad? De lo que sería todo lo que desarrollamos, ¿verdad? Pero bien a grandes rasgos. Bien a grandes rasgos. Você cabe em consciência. Ese video tiene que poner en slow motion.